Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del punto en que nos están siguiendo. Con todos ustedes, una vez más, nuestro programa de Jardín del Alma y contactando otra vez con personas muy interesantes en temas que también espero que os vaya a interesar. A mi lado tengo a Javier Aguilar. Javier, muy Hola, buenas buenas tardes. tardes, muy buenos días. Tengo que presentarlos y es psicólogo especialista en el duelo. Sí. Esa especialización en el duelo, ¿por qué? ¿Por qué te Bueno, especialistas? creo que todos los terapeutas cuando trabajamos algo es porque el principal problema que tenemos es la situación, ¿no? Y en mi Sí, caso, el principal problema que siempre he tenido es el miedo a la muerte, ¿no? El desconocer qué hay después. Y a partir de eso, pues me formé tanto en la especialización del duelo a través de psicología como en otras ramas que también me indujeron a conocer qué podía ser la a muerte. conocer qué hay detrás de esto. Sí. Y la solución es que detrás de ese duelo y detrás de la muerte hay otra vida. Bueno, ¿Cómo lo planteas tú como psicólogo, como terapeuta? ¿Cómo lo ves? yo creo entender que hay otra vida. ¿Cómo es esa otra vida? Difícil porque últimamente veo que se está, en relación a los trabajos que voy realizando, se va definiendo de diferentes maneras, ¿no? Al principio parecía que cubrían mis necesidades de una manera determinada y entonces las respuestas de la gente que yo atendía eran de una manera. Y a medida que iba avanzando se han ido produciendo otro tipo de fenómenos y parece que se reproducen de una manera diferente. En el fin todo es lo mismo, o sea, sigue hay una continuidad, esa continuidad parece ser que a posterior de un tiempo en el que se está en ese otro lugar se vuelve otra vez aquí o se encarna en lugares físicos similares y bueno, sí, hay una continuidad de conciencia. Bien, exacto, de conciencia que regresa a la fuente. ¿Ok? Sí, Bueno, con lo cual de la psicología y de la especialización al duelo llegas a ser terapeuta regresivo sí. y ahí descubres qué cosas nuevas, Bueno, comparándolo con la psicología o psicología tradicional. en principio lo que ya experimenté en un inicio fue en los años muy jóvenes, cuando estaba empezando con la psicología, experimenté y conocí los tratamientos o los estudios de la Elizabeth Kubler-Ross, lo cual ya comenzó a marcar un poquito toda la historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el intentar buscar esas respuestas me llevó a las regresiones, y en las regresiones, bueno, descubres que a pesar de que puedas pensar y como analíticos, como psicólogos, como personas de estudios, consideramos que determinadas situaciones no son posibles, pues se están produciendo. Entonces, bueno, es decir, o las considero imposibles o entro en el lenguaje del paciente e intento entender qué es lo que sucede. Y eso es lo que me he dedicado. Claro, a entender y a hacerlos entender. Porque a Sí, veces los pacientes llegan a ti pidiendo esa ayuda, ese socorro y buscando a alguien que les explique lo que ellos sienten y que a veces pasan por situaciones que no pueden explicar a cualquiera porque si no serían tachados por locos y entonces están en un momento difícil para que la gente le pueda decir, bueno, a usted no le pasa nada, usted es normal, lo que pasa es que a lo mejor tiene una capacidad de audición de extrasensorial que llega a conectarle con otras situaciones, pero no está usted loco, ¿no? Y claro, cuando esto lo puede certificar un psicólogo te da un poco más de paz y de tranquilidad, ¿no? claro. Es muy interesante. Eso, si te fijas, ya es desde el inicio, ¿no? Desde que somos niños, cuando muchos de los niños que nosotros vemos tienen ese amigo imaginario y los papás comienzan ya a capar esa situación, ¿no? Es imposible, el amigo imaginario no existe, esto que estás diciendo te lo inventas. Cuando hay niños que relatan incluso relatos de vidas anteriores, esto no es posible, porque claro, supera la capacidad de los padres. Bueno, Entonces, claro. cuando se encuentran una persona que dice, ah, pues esto podría ser, ¿no? Y entras en su lenguaje, comienzas a descubrir cosas muy interesantes. Sí, eso es lo importante. Y sobre todo los niños, porque los niños no mienten, los niños te presentan, ¿no? Yo como terapeuta me encuentro pues con los niños y ahí trabajo mucho a nivel de dibujos y tal. Y en una de los trabajos recuerdo a una niña de 3 añitos que ellas se asustaban, pues mira, mucho los petardos, o sea, era una angustia. ¿Y qué pasó? Pues bueno, se pone a dibujar, le digo que dibuje a su familia, me dibuja a papá, me dibuja a mamá, me dibuja a su hermanito y me dibuja algo por encima. Y digo, ¿y este quién es? Dice, es mi hermanita. Y esa niña cuando venía del colegio, su madre decía que se encerraba en habitación y jugaba con gente, pero ella no se atrevía a entrar con qué pasaba, ¿no? Y realmente esa niña estaba jugando con su hermanita y nadie le había dicho que su mamá había tenido un aborto.
y al final se había hecho una regresión anterior a la madre y a través de la madre conecté y porque la niña me decía que la conocía de antes, es mi mamá de antes, o sea, lo decía así, ¿no? Y hubo el momento en que esa madre, en un 1800, moría atropellada por un coche de caballos con un gran estruendo y él era un niño de 8 años. Y eso quedó grabado, ese estruendo era los estruendos de los petardos que la ponían en ese punto, ¿no? O sea, fue llegar a entender esto y a llevarlo y la niña sanó, ya no tuvo más problemas de conexión con ese momento, ¿no? Claro. Y es claro. muy, muy importante, ¿no? Entonces ahí es algo que yo siempre digo que me atrae muchísimo, que me lleva mucho a buscar información como tú. Sí. Y después, ¿qué más? Reiki. Trabajamos con energías, ¿ok? Y hiciste la maestría y la utilizas. Lo utilizo en determinadas personas y en determinadas situaciones, porque sí que llegué hasta la maestría de Reiki, pero no he acabado de encontrarle la explicación a lo que realizo, ¿no? Y entonces es como que me cuesta mucho más entender qué es lo que estoy haciendo y por lo tanto es, vale, funciona, lo veo, lo entiendo, pero no lo puedo compartir porque no puedo explicar cómo funciona. Bueno, en realidad el Reiki es sentir. Sí. Sentir y dejar que fluya la energía. Tú ahí no eres nada, eres un canal. Sin Ese ninguna canal duda. que deja pasar esa energía universal hacia ese momento, hacia la situación, para sanar a través del paciente, porque nosotros no sanamos, sino son los pacientes que se sanan con lo que nosotros podemos aportarles, ayudarles en el camino, ¿no? ¿Y por qué registros acásicos? Bueno, siempre es la curiosidad, ¿no? La curiosidad de qué hemos venido a hacer aquí, para qué estamos, qué sentido tiene todo lo que estamos realizando y, bueno, y buscar pues, ese futuro que a lo mejor ya está escrito y que seguramente por el trabajo que realizo pues realmente antes de venir ya hemos pactado, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar que a lo mejor ese pacto está en algún lugar, escrito o es una simbología, pero seguramente de alguna manera está ya previsto lo que ha de suceder, al menos las cosas importantes. Sí, sí, están marcadas. O sea, nosotros, yo he escrito libros a niveles de alma y tal, y entonces en ello, en una contraportada, yo digo, gracias por ser mi piedra, gracias por ser mi verdugo en la historia, porque nosotros pactamos como almas situaciones a vivir para elevarnos. A veces la gente que nos visita nos dice, es que yo no me entiendo con mis padres. Digo, lo siento mucho, tú los escogiste. Yo, Sí. que voy a escoger a mi padre y a mi madre, que no los entiendo. Digo, perdona, no fuiste tú, como José o como Pedro, fue tu alma. Tu alma no tiene dolor físico y por lo tanto, si no te gusta, no le parece ni bien ni mal. Es lo que tienes que vivir para elevarte. Por lo tanto, empieza a aceptar que son los padres que tú, como alma, dijiste que querías tener. Y estás para aprender y para enseñarles algo como hijo también. Y a lo mismo nos pasa pues con las parejas o con los amigos o con quien pasa por nuestras vidas. Y sobre todo cuando son personas que nos marcan mucho, seguro que han aceptado este pacto contigo antes de encarnarte como tal, para que tú crezcas. Y a veces el que hace la parte de verdugo hace todo el papel más difícil. ¿Por qué? Porque realmente el que lleva la parte buena, que eres tú, que eres la víctima, siempre estarás muy, muy acogido por la sociedad, que le gusta mucho hacer caritativo y tal, pero el verdugo, que nadie mira, realmente es el que está haciendo la gran labor en este proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante. Y con registros acásticos, ¿cómo se lo transmites o cómo se lo explicas a la persona? Pues claro, explicarlo, si tú dices, no puedo explicar el Reiki, porque yo lo siento, pero no lo puedo explicar con palabras. Los registros también son más complicados. Claro, pero tienes una percepción de una respuesta. Es lo mismo que ocurre con las cartas del tarot, ¿no? Las cartas del tarot no dejan de ser una manera de abrir otra realidad, de abrir un camino, como dices. Entonces, a partir de ahí tienes como unas respuestas que te llegan y esas respuestas sabes que no tienen nada que ver contigo porque no es tu historia. Y entonces las transmites y a través de esas respuestas que tú estás recibiendo, la otra persona es la que se siente identificada. En los registros acásicos sucede eso. Tú enseñas el espejo. Sí. Tú pones el espejo. Sí. Y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ves, no? Sí, sí. Pero en realidad ese espejo tú se lo pones, pero tampoco puedes entender mucho qué representa ese espejo para esa persona. No tienes conocimiento de la persona previo, por lo tanto es imposible saberlo. Lo que pasa es que también están tus dudas, ¿no? Las dudas de que tenemos de que realmente esto me lo estoy inventando o esto es una realidad. Claro,
Cuando esa persona está reaccionando a esa respuesta, estás diciendo, pues no me lo estoy inventando, es una respuesta que va para ella. Claro. Pero la duda interna nuestra yo creo que Bueno, permanece. siempre puede estar, pero realmente esa respuesta, lo que tú dices, es para ella y como cuando hacemos una regresión y alguien, con permiso, nos deja hacer grabación, después cuando se escucha dice, yo te he dicho esto. Y digo, yo no he puesto ni he dado ninguna coma. Lo que has oído es lo que tú me has dicho. Entonces, no creo que te lo hayas inventado, simplemente tu mente ha abierto las compuertas para que tú puedas conectar con tus otras realidades, porque existen diferentes mundos paralelos y muchas realidades, ¿no? Como muchas vidas para mí. Y entonces, bueno, pues ahí está la respuesta y tienes, a lo mejor no la que venías a buscar, pero tienes la que necesitas trabajar, que eso es importante, ¿no? Sí. Y por lo menos es lo más interesante. ¿Constelaciones familiares has trabajado? He trabajado, pero también o sea, he vivido lo que es una constelación familiar, he estudiado para realizarlas, pero es que la regresión para mí Es lo todo. es el fundamento. Bueno, para mí también, pero a veces según el momento, pues la gente también le gusta ver otras vertientes, ¿no? Es muy útil porque entonces comienzas a vivir las emociones desde el punto de vista de las otras personas, de las situaciones. Es decir, tú puedes ser un espectador, mientras que en una regresión tú eres el protagonista, en una constelación tú observas y desde fuera puedes ver lo que está sucediendo en tu entorno. Entonces a partir de ahí puedes crear también modificaciones en el entorno. Claro, para mí es una de las mejores herramientas que hay también en psicología en este momento, pero claro, para mí la regresión es fundamental. Es Pero fundamental. claro, es lo que yo digo, porque yo recuerdo en mis principios trabajando con constelaciones, he llegado a constelar a distancia, es muy importante, porque cuando estábamos a los principios con internet, contactó un señor conmigo y bueno, que le interesaba el tema, que si podía hacerlo, digo, mire, te convido dentro de 15 días, hacemos una constelación, participa, sin compromiso. Dice, me gustaría, pero estoy muy lejos, estoy a 10.000 kilómetros, estoy en Brasil, un hombre de 92 años. Me pidió ayuda, yo durante un mes estuvimos hablando, lo que pasa es que él no me quería contar muchas cosas porque tiene familia en Mataró. Y cuando convoqué al grupo para trabajar la constelación, realmente lo bonito es que nadie sabía la historia, como suele pasar, y todo el mundo tomó la posición que tocaba. O sea, esta persona cuando era un niño llegó aquí escondido bajo un asiento de un tren y el que le representaba se encogió debajo de una silla. Y yo le pregunto, ¿qué haces ahí? Y estoy escondido, no me tienen que ver. El otro estaba y digo, ¿qué haces? Yo estoy muerto. Era su hermano, ¿no? Entonces, es muy bonito porque yo lo único que le pedía a esta persona es que él estuviera despierto en el horario que nosotros estábamos trabajando, fuera la hora que fuera en Brasil. Y así fue. Y él sintió la tranquilidad de su alma y me dijo, ahora me puedo morir en paz, porque hizo las paces con su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no me servía hacer una regresión a distancia, pero sí pude hacer esa constelación. Y que son trabajos en grupo, y los trabajos en grupo desprenden una energía diferente, que facilitan mucho este tipo de situaciones, Claro. ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo porque esa persona puede conocer qué es lo que está pasando. Exacto. Que hasta ese momento no lo podía entender, entonces a partir de ahí se puede modificar toda su actitud porque ha descubierto qué es lo que pasa. Claro. Y además se hace responsable de la situación para trabajarla. Mientras nadie te abre la compuerta, tú no sabes por dónde empezar ni por dónde acabar la historia. En cambio, cuando alguien te tranquiliza y te dice no pasa nada, vamos a trabajar juntos, yo siempre digo que yo como terapeuta te acompaño en el camino, pero también les hago siempre responsables de su trabajo. Claro. O sea, a mí no me puedes venir aquí a que yo te escuche y tú no hagas nada, o que yo te dé la pastilla de color de rosa. Digo, esto no es seguro, ¿no? Entonces, por favor, si tú quieres, el trabajo consiste en que yo cojo una maleta, tú coges otra, nos subimos al tren y nos vamos todos a León. Pero no te cogeré ni tu maleta, la mía, ni te cogeré en brazos. Eso es conciencia. Si estás de acuerdo en trabajar, bien, si no, pues no pasa nada. Claro, claro, es así. Es decir, la pastilla que vienen a buscar muchas personas no es nuestro trabajo es acompañarlos. Exacto. Acompañarlos porque a través de nuestra experiencia pueden descubrir cosas de ellos que son las que luego tienen que trabajar, pero no damos una pastillita, no damos un milagro. Eso no existe. No existe, porque es que es así, la gente tiene que trabajar por lo que necesita. Y entonces cuando toma conciencia, pues está muy bien, está vivo y participa, aunque le duela, porque a veces lo que descubres no te gusta y te duele, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al revés, en otros momentos, la gente dice, bueno, pues yo estoy muy bien aquí, yo de aquí no me quiero mover.
Pero, y entonces, con sus dramas o con sus situaciones, van al médico que les recete algo, ¿no? Y lo que hace el médico, y sobre todo los psiquiatras que no tienen potestad de más, porque es su trabajo, es medicarlos, ¿no? Para que sean enfermos políticamente correctos de una sociedad. Pero si te das cuenta, no están vivos, están zombies. Y siguen malgastando su vida entre pastilla y pastilla sin ser realmente ellos, con lo cual es una pena, ¿no? Vale más sufrir un enfrentamiento a tu realidad, pero participar en la sanación, que no estar muerto en vida. Claro. Hay enfermedades que sí realmente necesitan la medicina y no vamos a discutirlo, sí, no, por supuesto. pero otro tipo de enfermedades podrían tener soluciones alternativas y esas soluciones alternativas yo creo que se habrían de probar, ¿no? Más que nada porque vivir enganchados a una medicina no soluciona el problema. El problema continúa existiendo. Lo vemos desde otra perspectiva, pero su existencia continúa. Entonces, modifiquemos nuestras actitudes, modifiquemos nuestra visión y quizá entonces solventamos el problema. Y quizá a partir de ese momento podemos dejar la medicina. Claro, claro, y además yo siempre digo, yo no voy a ponerte ni a quitarte nada, simplemente será el médico que cuando vea tu mejoría te irá rebajando las dosis que correspondan en tu droga, porque al final son drogas muy fuertes que llevan algunos encima y son drogados por la seguridad social y a mí me duele mucho, yo siempre digo que no saben lo que están tomando, ¿no? Claro, yo muchas veces les digo que una medicina tomada en una cantidad de tiempo exagerado no tiene utilidad. Entonces, sí reconozco que en momentos determinados, puntualmente, las medicinas psiquiátricas son oportunas, porque a veces necesitamos superar una situación para poderla ver desde otra perspectiva. Pero cuando esa medicina se utiliza simplemente para adormecernos, para alejarnos, esa medicina no tiene ningún sentido, nos está inutilizando como personas. Entonces, vamos a intentar hacer los trabajos oportunos y a partir de esos trabajos veremos, seguramente la medicina podrá desaparecer. Claro, por sí sola, porque cuando el médico se encuentre que tú ya reaccionas, que a lo mejor si no se lo cuentas va a creer que lo ha hecho la medicina, pero bueno, déjaselo, que se lo crea. Lo importante es que tú como paciente mejores y sea él que como médico pueda decir, pues esto se reduce y esto se quita. Y tú le digas, bueno, pues gracias y hasta luego, ¿no? Claro, aunque en el fondo sepas que es el terapeuta quien te ha enseñado el camino para salir de ese momento, ¿no? Claro, sobre todo eso lo vemos muy claro en casos de depresión, de ansiedad, que son muy fácilmente medicables, pero que en cambio si haces un trabajo con esas situaciones, son fácilmente, puedes vivir con ello, o sea, puedes eliminar esas situaciones de ansiedad o de depresión o de duelo, ¿no? Un duelo profundo. Te recetan una pastillita enseguida, no, por favor, vamos a vivir el duelo como lo tenemos que vivir. Yo, cuando mucha gente, por ejemplo, en el tema del duelo, que es uno de los que más domino, ¿no? En este caso, yo siempre digo, ostras, es que me gustaría haber nacido en una raza diferente a la nuestra, ¿no? Y siempre lo comparo y admiro, en este caso, a los gitanos. Y los comparo porque ellos expanden sus emociones. Y qué gracias que es el poderlas expandir, porque si las expandes, dejan de estar en tu interior y dejan de crear la enfermedad. Exacto. Y para mí eso es primordial. Por lo tanto, los admiro en esas situaciones. Claro, sí, totalmente. Y otras religiones que hacen el culto a la muerte. Claro. En México, la India, toda esa gente realmente convive con la muerte porque saben que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y eso es importante, entender y aceptar que eso es parte, ¿no? No esconderse, o sea, perdona, cuando naces, en algunas religiones, pues hay un llanto porque no sabes cómo va a ir esta vida. Y cuando se van es una celebración. Yo no lloraría porque estoy muy feliz de que la gente llegue a esta vida, pero tampoco entenderé el duelo durante un tiempo, pero después hay que entender que esa persona se ha ido porque había acabado su trabajo en la tierra. Claro. Y entonces, entendiendo esto, puedo aceptar que hay un camino por delante, ¿no? Y ahí están nuestras experiencias, o sea, la muerte es algo que la gente tenía que aprender a trabajar. Y sobre todo desde los niños, porque yo me acuerdo cuando murió mi padre, mis hijos fueron presentes ahí en el entierro del abuelo y el cura le dijo que gracias que venían los niños, porque normalmente no se llevan a un entierro los niños, se les esconde. Después le dicen que ha desaparecido, pero no sabes cómo ha ido el proceso, ¿no? Entonces, si desde niños se les explica y se les prepara, después cuando son más adultos lo pueden entender sin problema. Fíjate dentro de lo que lo has dicho, lo has canalizado hacia los niños, pero cuán importante es ver el cadáver de la persona fallecida, porque eso realmente nos confirma que esa situación ha sucedido. Exacto. Los casos más terribles son todos aquellos en los que
tienes la duda, y si estará vivo, y si no está, y si, por Bueno. ejemplo, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que ha habido unas situaciones críticas con el virus que El estamos COVID, viviendo y que no nos hemos podido despedir de esas Exacto. personas. Eso es lo más terrible de todo, porque tanto para la persona que se ha muerto, que para ella también es esa sensación de soledad, como para las personas que han quedado vivas, porque siempre tendrán la duda, yo no lo he visto, y como no he visto su cadáver, no estoy seguro de que haya muerto. Bueno, y después te van a dar unas cenizas que contadas prisas, a lo mejor te dan las cenizas del quinto por el cuarto, porque ha habido mucho movimiento y la gente no estaba preparada, ¿no? Claro. Entonces, sí, suele pasar. Y de todas maneras, también es verdad que yo con las almas pienso que las que se han ido en este momento tan crítico, es que por las circunstancias y por las decisiones de almas, pues muchas han ido juntas y que no querían marchar solos. Supongo que tenían miedo de hacer el camino solos. Y se elevaron todas de golpe y el planeta está en estos estados convulsos entre las almas y las vidas, ¿no? Pero bueno, es el momento que nos ha tocado. Sí. Y es lo que hay. ¿Tú vives y trabajas en San Antonio de Calonja, San Antonio de al lado de Calonja? Palamós. Te pueden encontrar y en Palamós. Sí. Me gustaría que tú dejaras un teléfono de contacto para la gente que te quiera visitar allí. Sí, estoy en el teléfono al 686 67 67 36. Ahí te pueden encontrar para cualquier situación. Sí, la verdad es que ahora ya estoy haciendo mucho trabajo vía Skype, porque por las situaciones que estamos viviendo nos ha obligado, yo creo que hagan muchos terapeutas, a tener que trabajar vía online, ya que, bueno, el desplazamiento, pues bueno, yo tengo mucho público que viene de Barcelona, venir a la Costa Brava pues es un buen lugar, porque además pues todo el mundo luego aprovecha para ir a la playa, pero claro, en la situación en la que estamos difícilmente es estos traslados, ¿no? Entonces el trabajo online se está realizando. Asistencia regresiva no puedes hacer. Sí. Sí, lo puedes hacer. Sí. Yo en cierto momento pensaba que era mejor tener la asistencia directa, porque yo soy mucho en mi manera de trabajar siempre es acompañar a la persona, y si puedo tener contacto con ella para sus momentos más difíciles, pues poderlo hacer. Pero he estado realizando trabajo vía online en regresión y han sido trabajos fantásticos. ¿Sí? Y yo también tenía mis dudas, pero yo no lo he puesto en práctica porque tengo mis dudas. Pero he descubierto que sí, además, una de las personas que hemos estado antes hablando y que ha sido un buen formador mío, que fue José Luis Cabuli, también lo ha implementado. Entonces dices, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces comienzas a probar y ves que sí, que realmente tiene un buen resultado, a pesar a veces incluso de los cortes, porque a mí me ha pasado que a veces se corta la línea, o mía o suya. Pero ellos siguen en el estado. Sí, el estado se mantiene. El estado se mantiene. Quizá no sea todo tan emotivo, quizá no sea todo tan con una sintomatología como puede suceder en consulta, pero la visión de esas vidas anteriores, la resolución de sus casos, el contacto con esos guías o incluso con situaciones de fallecidos que a veces también se produce, sigue existiendo, y el trabajo online yo creo que ha resultado. Que sí, que en situaciones que nos impiden desplazarnos a consulta son muy eficaces también. Sí, yo trabajo otras técnicas, pero esta no le he puesto por eso, porque yo soy una persona como tú, de mucho contactar en directo, y he tenido mis reservas, pero bueno, será cuestión de... Las había tenido y de verdad lo he probado y funciona muy bien. Bueno, pues tomaremos nota y te contaré cómo me va mi experiencia, porque espero estar en contacto contigo y poder comentar estas cosas, que siempre es interesante compartir, como hemos compartido este ratito con todos ustedes, para que vayan conociendo otras perspectivas, otras formas de salir adelante ante problemas diversos de la vida, y creo que os ha sido interesante, así que yo te digo, si necesitas comunicar algo más, aquí bueno, simplemente que quien esté interesado que mire mi página web, que es xavierAguilar.com, y a través de ella podemos contactar. Ya lo he visto, es muy completa y es interesante, así que yo os despido. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, y espero que os haya gustado, y saber que siempre podéis encontrar todo el trabajo y todos los vídeos en YouTube a través de Sanación Energética, sobre todo el que se conecte por primera vez a Sanación Energética, que ponga Sanación Energética NK, y así entraremos en directo y podéis ver todos los trabajos. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.